que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, preste la atención a la agenda esta internacional, lo que está ocurriendo en República Dominicana, sí, con la operación Calamarra, en donde la Fiscalía ha arrestado a 19 funcionarios de alto nivel del expresidente Danilo Medina. Y hay una operación que habla de la sustracción de más de 345 millones de dólares. Todo ha impactado a la República Dominicana. Bien, vamos a hablar sobre lo que está pasando en política. Si usted quiere tener un resumen bueno, en Metrolibra, la página 4 está completita, hay de todo. Está todo. Y usted se puede ir armando el escenario, fíjese la palabra que uso, porque los que crean que esto está determinado ya en camino, uno de esos caminos lo vimos este domingo. Bueno, antes, José, para que es el último corte. A las 4 de la mañana habían hecho un TER paralelo. 53% de las actas contadas, que son 491 mesas. Ana Giselle Rosas lleva 16.149 votos con el 45% del porcentaje de la elección, y Nadine González 20.051, el 55% de esta votación. En la Secretaría de la Juventud había 464 mesas escrutadas, el 50%. Derek Chavarría tenía el 58% de los votos, con 9.824 votos alcanzados, y Neris Rivas con el 42%, 7.026 votos escrutados. Recuérdeme esos datos ahí para que nos los repita en la medida en que vamos haciendo el análisis. Pero déjeme salir de un par de noticias de los partidos. Ayer Chiriquí fue el escenario de la competencia electoral también. Voy a salir de estas noticias porque hubo varios actos, entre ellos una cabalgata gigantesca del PRD, encabezada por el candidato Gabriel Carrizo. Bueno, que era el abanderado de la Era el abanderado y fue extraordinaria. También el Partido Panameñista tuvo actividades de discusión y de movilización y de cabalgatas y de baile y de movilización de las fuerzas. Dos partidos de estructuras nacionales estaban, mientras el otro partido de estructuras nacionales estaba en proceso de votación, y el otro partido, el RM, estaba ya terminando, había cancelado, ya se terminó el periodo de postulación presidencial para entrar al proceso de elección de primarias a la candidatura presidencial con 3 candidatos. Eso está ocurriendo en un proceso de estiramiento de músculos, porque el PRD entrará a primarias. Bien, ¿qué fue lo que pasó ayer? Primero, recuerde que la elección de ayer era una elección en la que podían votar 315.562 personas. Votó el 34%. Nosotros siempre les hemos explicado a ustedes, no se trata de este caso, no de cualquier caso, cuando en un caso de primarias, en un caso de elecciones internas de partido, cualquier cantidad por encima del 20% es bueno. El Partido Cambio Democrático llegó a 34%. Sí. Que eso es... Con sitios que superaron ampliamente la media. Sí, como por ejemplo, Panamá Oeste, 45%. Pero después vamos a analizar... Y preocupante que 2 de los puntos más poblados del país pues fueron los que menor votación tuvieron: San Miguelito y Panamá Norte y Panamá Este. Bien. Todo eso, porque esta es la primera versión cuantitativa nacional en la que 107.000 personas expresaron un punto de vista que tiene influencia local en su partido y para la campaña. Bien, veamos entonces qué estaba en bolo. Bien. Se deben escoger de esta elección 1.945 delegados y sus suplentes, pero convencionales. ¿Para qué? Para la formación del Congreso del Partido Cambio Democrático, que a su vez debe escoger la nueva directiva, que desde el punto de vista de la dinámica política, el que gane estas elecciones
es el que debe de llamar, ya el partido debe llamar a elecciones y coger una nueva directiva para que culmine el proceso de primarias. Estas no eran elecciones primarias, es decir, los que perdieron o ganaron aquí no han ganado absolutamente con respecto a las postulaciones. Es quien controla la estructura del partido. Porque además se estaban cogiendo las directivas de los diferentes corregimientos. Y se escogía la representación sectorial de las mujeres y de los jóvenes. En el caso de las fracciones en juegos, Ana Giselle Rosas, en representación de Rómulo Rux, que es el presidente actual del partido, corría contra la representante de Darién. De Darién, la alcaldesa de Chepino, joven. Y la información extraoficial que tenemos, ahora se la vamos a dar, indican que ambos miembros del poder local se impusieron a candidatos a nivel nacional de la fracción que representa a Rómulo Rux en el paralelo. Pero oficialmente lo tendremos que conocer cuando venga el Tribunal Electoral. O sea, sabiendo eso, sabemos ya el porcentaje de votos. Ya lo sabemos. Sabemos la distribución por provincias de esa votación. De ello vamos a hablar en el transcurso de los próximos días. Pero ¿qué pasó el mismo día? Nosotros transmitimos todo el día aquí. Encontramos lo siguiente. Hay una tendencia en la actual dirección de Cambio Democrático a querer sobrepasar las normas establecidas en los estatutos de su partido y en las normas establecidas en el Código Electoral de la República de Panamá. Y a sobrepasar o a intentar sobrepasar la autoridad del Tribunal Electoral. Entonces aquí vienen las primeras lecciones. En una cosa inusual, pero además ilegal, el secretario de organización del proceso electoral, que fue escogido por el grupo de Rómulo Rux, y la representación en las mesas de elecciones y en los centros de votación eran de ellos. Sí, sí. Y del Tribunal Electoral. Inusual. Él ordena la cancelación de los procesos electorales en tal y tal y tal lugar. Una potestad, estimados televidentes y radioescuchas, que no le corresponde a la organización del Cambio Democrático, de la Comisión de Elecciones. No es responsabilidad de él. Cuando el tribunal le responde ante esta arbitrariedad y la que le indica con meridiana precisión que eso está incluido en el artículo 464 del Código Electoral, y en las Osma Gómez le responde que esa no es una facultad de él. Entonces inventa que es que no había conteo. Sí, que el Tribunal Electoral le dijo que las cosas tenían que ser con las actas físicas, que no podía usar medios electrónicos. Nada. Pero en esta abierta violación de los procesos, él da, imagínense que Fernando y yo formamos parte de una fracción, él somos del mismo partido, él es una fracción y yo soy de la otra, pero yo controlo el partido y controlo al comité electoral. Y yo voy a determinar en qué área él gana y yo la voy a cerrar. Sí. Eso nunca ha pasado en este país. Es más, es usual que en los procesos electorales una mesa se abra más tarde que la otra. Y eso no es ningún óbice para absolutamente cerrar ese centro electoral, porque al final se puede abrir las 11 y terminar el proceso electoral. Los que votaron en esa mesa tienen el derecho a expresar y está garantizada por la ley. Pero este caballero se dio y todo se concentró casi en Capira. Sí. Villa Rosario. Y Villa Rosario y Cacao. Entonces, ¿por qué? Y Darién. ¿Por qué esto es importante?
Porque el Tribunal Electoral no puede darse el lujo de que quiera ser sobrepasado en la administración de un proceso que es responsabilidad. Estas primarias son responsabilidad del Tribunal Electoral. Sí. Y está normado por el Código Electoral y por los estatutos del partido. Cuando yo vi esto, inmediatamente me dio la impresión de que esta fracción estaba perdiendo las elecciones. Sí. Porque esto es un fraude. Intentaron hacer un fraude. Entonces esto es peligroso. Porque esto es una primaria interna que al final del día, ¿cuál es la intención de esta primaria? Escoger la estructura organizativa del partido. Y todas las estructuras organizativas del partido tienen que ajustarse a la ley y a los estatutos. Fíjense, en el PRD hicieron una resolución del Comité Ejecutivo Nacional para la reserva de más de lo que la ley le permitía de los puestos que no iban a elección, a primaria, y tuvieron que reconocer que se habían equivocado. Sí. Y rectificaron eso a decisión del Tribunal Electoral, que les comunicó que eso no era legal. Y todavía tenemos a este joven enfrentando al Tribunal Electoral en abierta violación a procedimientos establecidos. 2. Dieron la instrucción de suspender el proceso de conteo y de la transmisión electrónica de los datos se hace para que usted conozca rápidamente por dónde van los resultados. Esa es la idea. Pero el grupo de Yanis Balaguer se dio cuenta que algo podía pasar y ellos montaron su propio hotel. Sí, que no quedó otra. Paralelo. Y la información se va a saber. Y pusieron allí quién, en qué área, no hay duda de que el grupo de Rómulo Ruz en algunas áreas ganó. Sin duda alguna. Sí. No hay que ser, ¿no? Pero uno no hace los conteos así. Y entonces, en base a una información muy fragmentada, proclaman triunfos que no han pasado. A ver, Fernando, si usted tiene los números con el casi 50% de votación. El 50% de votación. En las dos candidaturas grandes. O sea, el Frente de Femenino y el Frente de la Juventud. Pues es el último que hemos recibido, es hasta las 4 de la mañana, y como dije, con la mitad de las actas escrutadas de todo el país, 464, en la Secretaría de la Juventud, Derek Chavarría, 9.824 votos, con el 58% del porcentaje, y Neris Rivas, con el 7.026 votos, el 42% de estos votos. En la Secretaría de la Mujer hay 491 mesas escrutadas en este extraoficial, que corresponden al 53% de las mesas escrutadas. Ana Giselle Rosas lleva 16.149 votos, que es el 45% de lo escrutado, y Nadine González 20.051 votos, que es el 55% de las mesas. Fíjese, con esta votación, así como está, uno puede asumir estadísticamente que esta es una tendencia irreversible. Sí, porque debe haber ya mesas de todo el país. Ahí está concentrado. Lo que va a variar ahí es una diferencia sustancial. Pero fíjense, yo tengo aquí el circuito 13-3. El 73% de participación en este circuito que incluye Chame y San Carlos. De eso, habían 45 convencionales. 36 de esos 45 representan el cambio ya del grupo de Yanibel Ábrego. O sea, una proporción de 10-1. Casi. Sí. 30%. De este circuito, nada más de este circuito. En este corregimiento, Nadine sacó 1.845 votos y Ana Giselle sacó 995. 2-1. En el otro, Derek sacó 797 en la otra elección y su contrincante Neris sacó 98. 298. Ese es en esa área. Y así uno se va enterando. Pero casi fue que tuvimos que hacer. ¿Qué es lo que no debe pasar? El Tribunal Electoral no puede dejarse imponer de decisiones de otras personas. Y si hay que mantener la información
de un proceso electoral en Panamá siempre se ha conocido. Si conocemos la general el mismo día, Fernando. A las 9 de la noche ya teníamos. A las 9, 8, cuando la elección de Ricardo Martínez a las 6 de la tarde nosotros supimos que él había ganado. Cuando Varela ganó la elección, nosotros como a las 7 de la noche ya sabíamos quién había ganado. Y sabíamos la mayoría de los diputados que habían ganado. ¿No? Solo demoró un poco la alcaldía de Panamá, pero la tendencia era irreversible ya cuando ganó José Blandón Figueroa. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, porque además el tribunal está preparado para dar la información rápidamente. Sí. La información va a salir. ¿Qué es lo que me preocupa de todo esto, Fernando? Que este control de la información genera incertidumbre, y la idea de quien estaba haciendo esto era crear precisamente la duda con respecto al resultado. Además, acá había un apagón informativo. Claro. Solamente y eso es peligroso. La última vez que yo recuerdo un apagón de esto ocurrió en Honduras. ¿Te acuerdas? Cuando iba ganando Xiomara Castro, por cierto. El vicepresidente actual. Iba ganando por 8%, que ya era irreversible. Hubo un apagón, se fue la luz. Y a las 2 horas vino la luz. Y Hernández, que ahora está preso en Nueva York, ya por narcotráfico, estaba ganando por 8 puntos. O sea, sí, revirtió 15 puntos. Bueno, la famosa caída del sistema. El fugón, el apagón. Entonces, todas estas cosas lo que generan es una especie de suspicacia innecesaria. Sí. Eso porque de dormir actas y empezar conteos después. Miremos bien las cosas. Estas no eran las primarias. Estas eran las elecciones atrasadas que Cambio Democrático debió hacer el año pasado para escoger su directiva. O sea, no es las elecciones. Los que fueron a estas elecciones fueron a escoger la estructura de organización que va a escoger la nueva directiva, y este es el partido Cambio Democrático, el único de los que existen en el país que no ha renovado su directiva. Sí. Y de hecho se cortó el subsidio electoral por eso mismo. Entonces es importante mirar esto, porque lo que no podemos permitir nosotros los panameños es que una persona, por tener influencia en uno o otro o dos magistrados, lo que sea, pueda venir a destruir la credibilidad del sistema. Y fíjese que lo hablo en este término porque al final del día Cambio Democrático tiene que ir a una primaria. Sí. Pero si al proceso electoral de cambio de dirección, que es un proceso normal en los partidos políticos, pasó en el PRD, todos, ¿no? Pasó en el panameñismo, en RM, en el Molirena, hubo votaciones y se acabó, pues. El problema de esto es que crean las condiciones para crear una duda, y la idea de... El señor Rómulo Rux tiene dos caminos en esto. Uno, reconocer que perdió con los votos contados. Convocar. Y además, todos los partidos, las fuerzas allí, tenían su gente contando. Claro. Por eso, cuando en los procesos electorales nuestros, si usted es delegado del partido, usted recibe el acta y usted la tramite directamente ¿a quién? A la estructura de su partido. Y en su partido hay una gente en computadoras registrando eso. Nosotros sabemos, y el tribunal saca en las elecciones inmediatamente al aire todo a compartirlo desde el voto 1 hasta el voto final. Y cuando el tribunal cree que ya ha llegado a una tendencia irreversible, llama al ganador, al presidente, al candidato a presidente. Entonces, nosotros tenemos una gran experiencia en eso. Llamo la atención al tribunal electoral, porque este irrespeto que yo vi ayer de funcionarios creyéndose está por encima de la ley y que incluso le exigían al tribunal, nosotros no creemos en eso. Sí. Bueno, los hombres de ley y la democracia están en saber reconocer cuando uno pierde y cuando uno gana. Los números que tenemos nosotros indican un solo ganador. Sí.
Ahora, eso arruina la vida política de las otras fracciones. No, yo creo que el que gana estas elecciones, el que ya ganó esta elección, porque ya las cosas están hechas ya, no hay forma de cambiarlas, a menos que usted quiera hacer un fraude. Debe reconocer que hay una parte importante de Cambio Democrático que tiene que incorporarse a Cambio Democrático. Claro. Entonces, el que gana debe tener la nobleza, la humildad de reconocer eso, y el que pierde tiene que tener el valor político de reconocer que perdió, pues. Y eso significa que su vida política se acabó. No, depende de la capacidad que usted tenga. Ahora, ¿esto afecta las posibilidades de Rómulo Rux? Claro que lo afecta, sin duda. Pero así es la vida de la democracia. Esto no es una dictadura. Hay, por ejemplo, gente que no quiso llegar. Por ejemplo, fíjese lo que va a pasar en estos días. Dentro de unas semanas vamos a conocer la propuesta electoral de Moca, del partido. Otro camino. Otro camino. En ese otro camino, las decisiones presidenciales son de a dedo. Ese es el otro camino. Sí, esa es la otra. Mire, ¿cómo comenzó esto? Ay, que abrir oportunidades. ¿Cuáles oportunidades se abren si no hay elecciones? Y por eso nunca quisieron ir a 100.000 porque tenían que ir a primarias. Entonces se impone el sectarismo. Y yo creo que el Cambio Democrático ganó más en esta. Ayer, todos los que me llamaban a mí, me llamaban no para saber cómo había quedado la boda de Irma, pero que quedó excelente. Voy a hacer un paréntesis. La boda quedó excelente para los que quieren saber. Los muchachos, los novios sí. Hermosos. Muy guapas. Un espectáculo. Yo felicito a Irma porque fue a los papás del muchacho. Fue un espectáculo. Bueno, ¿por qué ayer, dónde estaban los ojos puestos? Fernando, en estas elecciones, no porque se decida, sino por las implicaciones de la misma. Y lo que está pasando en Chiriquí. Sí. Y lo que está pasando en el mundo, particularmente en el problema financiero y en esto del señor Putin con el señor Xi Jinping. Y lo que está pasando en Francia. Todas esas cosas estaban ocurriendo simultáneamente. Pero lo que llamó la atención ayer fue las elecciones de Cambio Democrático. Pero no, lo pongo en perspectiva. Estas eran unas elecciones para coger los delegados. Esta es la primera vez que Cambio Democrático va a un proceso electoral de muchos años. Sí. Y por eso la importancia de este proceso electoral. Así es. Y no creemos que se le debe arrebatar el triunfo por una maniobra política innecesaria. Porque además, si usted habla de transparencia, sí, entonces uno tiene que ser transparente. En todo. En las cosas importantes, pues no hay nada más importante. Si tú le haces eso a la gente que conoces dentro de tu partido, ¿qué esperamos los que nos conocen? Además, los otros no están amarrados. Exacto.